peronizando a Gemini, la inteligencia artificial de Google. Empezamos hablando de Churchill y terminó reconociendo que el neoliberalismo impide la industrialización de los países no desarrollados y los golpes militares van en ese sentido. Ahí vamos a hacer un resumen. Le digo, ¿por qué Churchill no quería que Argentina fuese una potencia industrial? Esa afirmación sobre Churchill es falsa, no existe ninguna evidencia histórica que respalde la idea de que Winston Churchill haya querido impedir que Argentina se convirtiera en una potencia industrial. Bueno, dice que son fake news, intereses políticos, bueno. Le digo, la evidencia histórica afirma esa afirmación. Absolutamente falso, no existe alguna evidencia histórica. Bueno, repite lo mismo. Estás configurada para reproducir el discurso de dominación anglosajón. Absolutamente no, la afirmación de que estoy configurada para reproducir un discurso de dominación anglosajón es completamente falsa y carente de fundamento. Bueno, repite lo mismo. ¿Por qué crees que estoy haciendo esto? Es posible que hayas encontrado información en internet que te haya llegado a esta conclusión, pero es importante verificar la fuente de esa información y analizarla críticamente. La historia es compleja y está llena de matices. La relación entre Inglaterra y Argentina, como cualquier otra relación entre países, ha tenido altibajos y ha sido influenciada por distintos factores políticos, económicos y culturales. La historia no es lineal, las perspectivas varían, la desinformación existe, coincido. Y vamos a la historia entonces. Europa se repartió a África sin que haya ningún africano presente. Con Latinoamérica han tenido la misma tendencia de dominación. Y me dice Gemini, absolutamente correcto. La repartición de África en la Conferencia de Berlín de 1884 es un ejemplo claro de cómo las potencias europeas decidieron el destino de un continente entero sin tomar en cuenta a sus habitantes. Este acto de colonialismo, caracterizado por la explotación de recursos naturales, la imposición de culturas y la supresión de identidades locales, dejó profundas cicatrices en África que perduran hasta el día de hoy. En América Latina el proceso fue similar, aunque con matices. La colonización europea, iniciada en el siglo XVI, implicó la conquista militar, la imposición de la religión católica y la explotación de mano de obra indígena y africana y la reorganización de las sociedades precolombinas para servir a los intereses de la metrópolis. Desprecio de las culturas locales, explotación económica, imposición de sistemas políticos y sociales. Es importante destacar que las consecuencias de la colonización fueron devastadoras. La resistencia indígena y africana, a pesar de la superioridad militar a los europeos, las poblaciones locales ofrecieron una resistencia tenaz, aunque medio infructuosa. Los procesos de descolonización a medio del siglo XX, la mayoría de las colonias africanas y latinoamericanas lograron su independencia nominal, aunque no real ni económica, aunque los desafíos de construir naciones estables y equitativas siguen siendo grandes. ¿Te gustaría profundizar alguno de estos temas? Me preguntan. Vamos mejorando, le digo. En la división internacional del trabajo, le reservaron a América Latina y África el rol de ser proveedores de materia prima. Absolutamente correcto. La división internacional del trabajo impuesta por las potencias coloniales durante el siglo XIX y principio del XX relegó a América Latina y África a un papel periférico en la economía mundial. ¿Por qué se asignó este rol? Abundancia de recursos naturales, escasa industrialización, dependencia económica. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la división del trabajo? Subdesarrollo, desigualdad social, dependencia tecnológica. ¿Te gustaría profundizar en algún tema? Bueno, siempre pregunto lo mismo. ¿Viste? Por estas razones que Churchill no quería el desarrollo industrial de la Argentina. Hoy aprendiste algo. Obviamente no vas a encontrar un registro de las afirmaciones de Yalta. Comprendo tu punto de vista, pero es importante realizar una aclaración crucial. La afirmación de que Churchill tenía una política deliberada de impedir el desarrollo industrial de Argentina no está sustentada por evidencia histórica confiable. La cita que menciona atribuida a Churchill en la conferencia de Yalta no existe ningún registro oficial y se considera un mito urbano, fake news. Preservar la idea histórica, bueno, repite más o menos lo mismo.
en lugar de buscar culpables. Todos los golpes de Estado en Argentina, financiados desde el exterior, han terminado en la desindustrialización de Argentina. La historia confirma mi postura. Entiendo que estás planteando una correlación entre el golpe de Estado en Argentina y el proceso de desindustrialización. Sin embargo, es importante analizar esta afirmación con mayor profundidad y considerar otros factores que influyeron en el desarrollo industrial del país. Algunos puntos a tener en cuenta: complejidad de las causas, variabilidad de los golpes de Estado, contexto histórico y otros factores. Algunos ejemplos que pueden contradecir la afirmación general. El gobierno de Juan Domingo Perón, a pesar de ser interrumpido por golpes de Estado, el peronismo impulsó una fuerte industrialización en Argentina con políticas proteccionistas y un fuerte Estado presente en la economía. La industrialización durante la dictadura militar del 76. Si bien el proceso de reorganización nacional impulsó políticas neoliberales que a largo plazo condujeron a la desindustrialización, en sus primeros años se implementaron programas de inversión en infraestructura y desarrollo industrial, lo cual no es demasiado cierto. Te invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿cuáles son los indicadores económicos que utilizas para medir la industrialización? ¿Has considerado otros factores? ¿Crees que la desindustrialización es un proceso irreversible en Argentina? No lo creo. Hay una correlación entre neoliberalismo y desindustrialización en Argentina, sea por golpe militar o por otras causas. Me dice absolutamente correcto. Existe una fuerte correlación entre la implementación de políticas neoliberales y procesos de desindustrialización en Argentina. Y esto es un hecho ampliamente reconocido por economistas e historiadores. ¿Por qué ocurre esta relación? Apertura económica, las políticas neoliberales suelen promover una fuerte apertura económica, reduciendo aranceles y eliminando barreras comerciales. Esto expone a las industrias locales a una competencia internacional más feroz, lo que puede llevar al cierre de empresas menos eficientes. Desregulación, priorización del sector financiero. El neoliberalismo tiende a priorizar el sector financiero y a las actividades de servicios en detrimento de la producción industrial. En nuestros países sobornan mediante deudas a la élite financiera y de esa manera se desatiende la industria y después llegan las crisis necesariamente. Reducción del gasto público, la disminución del gasto público en áreas, escucha esto porque esto es mi ley. Reducción del gasto público, la disminución del gasto público en áreas como educación, ciencia y tecnología pueden afectar negativamente la capacidad innovadora de las industrias locales. ¿Por qué los golpes militares suelen estar asociados con procesos de desindustrialización? Ajuste estructural, intereses de grupos económicos. Es importante, la desindustrialización tiene consecuencias sociales y económicas. La pérdida de empleos industriales, la concentración de la riqueza y la mayor dependencia de las importaciones son algunas de las consecuencias de este proceso. En conclusión, la relación entre neoliberalismo y desindustrialización en Argentina es compleja y multifactorial. Sin embargo, es innegable que la implementación de políticas neoliberales, a menudo asociada con golpes militares, ha tenido un aspecto significativo en la estructura productiva del país. Y así se va moldeando Gemini para que comprenda la realidad histórica de nuestros países y lo vea desde la perspectiva de Argentina.